Julio López, la pregunta que se quedó desde el anterior segmento, ¿cómo enfrentar a un neonazi latinoamericano o cómo eludirlo? ¿Qué hacer? Bueno, mira, en la última investigación que publiqué aquí en Argentina se llamó Las 4 lecciones que aprendí dando de baja al mayor grupo neonazi que había acá en Latinoamérica. Y te voy a dar muy brevemente las 4 lecciones, porque es muy importante para la gente entender esto. Primero, muchas veces te vas a encontrar con un grupo y vas a ver material que es ofensivo, quizás porque ataca a los judíos, a los gays o cualquier persona o a cualquier minoría. Lo primero que tenés que hacer es exactamente en contra de lo que te dicen las redes sociales que hagas, que es denunciar el material. Cuando yo encontré estos grupos, porque mi principal pregunta fue, ¿existe un QAnon para América Latina? Cuando esto en noviembre. Y cuando encontré estos grupos acá operando en América Latina, lo primero que hice es informarle a Facebook y a Google, hey, miren esto, es un desastre este grupo, hay que darlo de baja. Lo que hizo Facebook y Google fue dar de baja el material que yo marqué, no el grupo. Entonces, cuando se dio de baja el material y se dejó el grupo en pie, lo que ocurrió es que cuando fui a la justicia a mostrarle esos grupos, cuando la justicia fue a verlos, le habían lavado la cara, porque obviamente las redes sociales bajaron el material que yo indiqué como problemático. Entonces, imagínate esto. Imagínate que tú remueves el contenido que es estrictamente y evidentemente xenófobo o lo que fuera, pero dejas el grupo. ¿Qué significa eso? Que si fuera un profesor en un colegio que lo encontraron en una actitud pedófila, sacan al niño pero dejan al profesor a cargo. Ok, entonces mi primera lección es, las plataformas son ellos, porque al no tomar una cuestión mucho más formal y dar de baja al grupo, obviamente te ponen en ese problema. Lo segundo, vas a luchar con la justicia. Lamentablemente en Argentina, y me hago cargo de lo que digo, en Argentina tenemos una justicia bastante antisemita. Ni las fiscalías que están especializadas en odio fueron capaces de hacer algo con la investigación que empujó a Google y presionó para que dé de baja un YouTube de 220.000 personas con 33 millones de visualizaciones. La justicia en Argentina puntualmente me preguntaba, ¿cómo sabés que eso es un grupo temático o simplemente son frases desafortunadas? Cuando pasó eso, obviamente soy tecnológico, de las 3.000 horas que tenía este grupo, bajé un set de 74 horas. Y ese set de 74 horas de video, que era 1 hora cada una de las 74 emisiones, lo transcribí usando unas herramientas automáticas. Y después hice una base de datos y le pregunté a la base de datos cuántas veces decían la palabra judío en 74 horas. Y el resultado era 129 veces. Era por lo menos un tema los judíos para ellos. Obviamente decir judío no es un delito, pero después agarré un abogado especializado en odio y le mostré las 129 interacciones, de las cuales 30 fueron lascivas. Entonces ahí con las métricas en mano lo publiqué y eso hizo que YouTube bajara el canal. Pero ¿qué pasó? No existe un protocolo de odio y esta es la tercera lección. No hay un protocolo de odio entre las mismas plataformas. Mientras Google cerraba el canal con 220.000 personas, Facebook se negaba a hacer eso mismo. Por lo tanto, esta gente tomó el grupo que tenía en Facebook, que es el mismo en YouTube y en Facebook es la misma gente, y lo que hizo en Facebook es transitar mi cara y transitar mis datos, y la gente que obviamente me publicó. Obviamente eso lo que terminó haciendo es que un montón de gente se volcara a presionarme. Al no haber un protocolo de manejo de odio, tampoco hay recursos. En América Latina, ni Google ni YouTube tiene gente específicamente para trabajar el odio. Aquí, en Buenos Aires, la gente que maneja el odio es la gente de PR, de Press and Relation. Es una empresa que gana millones y debe destinar los recursos en esto. Y lo final, digamos, la última lección que todo esto deja. Sí o sí hay que ir a la justicia, sí o sí, porque cuando Google
o cuando Facebook censuran un canal porque son de odio, ellos son las víctimas. Entonces dicen que Google o que Facebook responden al poder mundial. Y lo que hay que hacer acá es juzgarlos. Y tienen que ser encontrados culpables de lo que hacen, para que después no haya dudas que eso no fue una censura, sino que fue el acto posterior al derecho de decir lo que querían decir. Es ulterior, no hay un problema de free speech o lo que fuera. Lamentablemente, y lo que más me temo, estimado Camilo, es que es ver un Capitolio aquí en América Latina. Cuando pasó lo del Capitolio, todos nos preguntamos de dónde salió eso. Hoy en día todo esto está fermentando. La gente ya no cree en los políticos. Los políticos tiraron los guantes en América Latina y la gente ya no les cree porque parte del desastre que hay en América Latina es la corrupción a los que los políticos se sometieron durante todos estos años. Entonces, todas estas ideas extremistas en esta coyuntura pandémica es un caldo de cultivo que va a terminar en una cristalización de violencia. Tenemos que hacer algo. La justicia tiene que hacer algo y las plataformas tienen que aceptar y destinar recursos. Es una vergüenza que en América Latina no exista gente que maneje odio y que estas dos plataformas, que tienen la mitad de la gente conectada en el mundo, no se hablen entre ellas y que si das de baja un canal en YouTube, en Facebook te digan que no lo pueden dar de baja porque es otra red social. Julio, ha sido, lo que has dicho en fin, es monumentalmente cierto y es terrible. Te agradezco que hayas estado en el programa de hoy. La última